idea del épsilon y delta. Aquí está, ¿no? Por lo tanto, si vamos a la definición exacta, matemática, cuando hablamos del límite de una función en un punto z sub 0 y decimos que es L, es porque, bueno, se puede así informalmente decir que cuando estoy cerca de z sub 0, la función está cerca de L. ¿Pero qué significa cerca? Eso matemáticamente hay que precisarlo. Entonces eso se mide con el valor absoluto, el módulo de la diferencia entre el valor de la función y el número L. Bueno, esta cantidad está cerca si esto es menor que un épsilon. Épsilon es un número tan pequeño como ustedes quieran. O sea que si épsilon es 10 a la menos 10, por ejemplo, por supuesto, ahí sí estamos hablando de un valor de f de z que está cercano a L. Y por supuesto, esto de cercano de z cerca de z sub 0, matemáticamente se describe a través también de una desigualdad con un módulo. El módulo de z menos z sub 0 es menor que delta. Bueno, como ven, hay una relación entre delta y épsilon. Y esta es la definición estricta que tendríamos que utilizar si queremos probar matemáticamente que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L. En definitiva, la definición no se usa nunca porque trabajar con el épsilon, la delta, con las desigualdades y demás, tiene su trabajo, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace normalmente es, de manera práctica, pasar a calcular el límite sin entrar mucho en el detalle de la definición. ¿Okay? Si quieren ejemplo donde está la definición, pueden ir al Demysil o al Wunsch. Aquí le voy a... Estas dos guías, capítulo 2 del Wunsch es este, ¿no? Miren, aquí demuestran con detalle que el límite en un punto es igual a esto, ¿no? Esto es para el que quiera entrar en rigor matemático de entender qué significa el límite. Bueno, y por aquí también yo les pasé otra guía del Demysil, donde explican con detalle también la definición del límite, pero inmediatamente pasa a calcular límite, como es lógico lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces vamos a, para calcular límite, utilizar las propiedades de que el límite de la suma, de la diferencia del producto y del cociente de funciones se convierte en límite de suma de límites, resta de límites, etc., ¿no? O sea que cuando tengamos un límite podemos utilizar estos 5 teoremas, propiedades que se utilizan frecuentemente para calcular límites. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular el límite de un polinomio como este, z al cuadrado menos iz más 3, pues evidentemente aquí decimos, bueno, este límite que es una resta, una suma, una constante. Aquí tendríamos una constante por z, z al cuadrado de z por z. Bueno, en fin, que ahora podemos, imaginándonos utilizando las propiedades, decir que el límite de una constante es la propia constante, el límite de z, por supuesto, cuando z tiende a 1 más i, es 1 más i, de z al cuadrado es el producto y queda 2i, y así, bueno, pues, realizando las operaciones correspondiente y pasando los límites, llegamos a este resultado. El límite de esto es igual al límite de esto. Aquí lo tienen desarrollado. Llegamos a 4 más i. ¿Okay? O sea que aquí vemos que no hemos utilizado la definición, pero sí estas propiedades que ya ustedes conocen, ¿no? Probar que un límite no existe es probar, como conocen de cálculo 3, estamos trabajando en el plano, ¿no? Recuerden que en los números complejos estamos relacionados con el plano XY. Bueno, buscar dos caminos diferentes, de manera que z tienda a 0 y que el resultado sean por un camino diferente al otro camino. Entonces vamos a explicar esto con detalle. Cuando z tiende a 0, yo lo puedo hacer a lo largo del eje X. Es decir, que en este caso llevarle 0 y la z igual a X. O sea, que estamos moviendo por el eje real, donde la parte imaginaria es 0. Si eso, supongamos este camino, el límite, esto es un límite parcial, ¿no? Un límite parcial va a ser igual a 1, porque el conjugado de z va a ser igual a x. Y si lo hacemos por el eje imaginario y, entonces la parte real es 0
y entonces Z va a ser I por Y. El conjugado de I por Y es menos I por Y. Entonces, fíjense la diferencia ahora con el conjugado, ¿no? Aquí el conjugado coincidía, pero aquí cambia de signo. Quiere decir que cuando sustituimos nos queda menos 1 y aquí tenemos entonces dos límites distintos a medida que Z se acerca a Z sub 0. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Ok? Bien. Otros límites, bueno, se hacen de igual manera y frecuentemente aparece la determinación 0 sobre 0, conocida ya de cálculo en variable real. Bueno, se elimina la indeterminación factorizando y se calcula el límite sin problema, ¿no? O sea que 0 sobre 0, cuando es un cociente de polinomio, se puede obtener pasando al límite después de simplificar. Bueno, entonces por aquí hay una lista de ejercicios para que ustedes practiquen. Bueno, aquí hay unas funciones coseno, seno hiperbólico y exponenciales que todavía no hemos entrado en esos detalles, pero bueno, más adelante lo veremos con calma, ¿no? La guía que les subí, bueno, esta guía que la que estamos viendo es de la semana pasada. Esta es la nueva guía donde hay un ejercicio al principio del cálculo de límites y después el concepto de función continua. ¿Ok? Bueno, función continua y límite de una función en un punto están muy relacionados. ¿Por qué? Muchas veces se calcula el límite simplemente evaluando la función en el punto. Bueno, eso significa que realmente la función es continua en el punto, porque para que la función sea continua, el límite y el valor de la función deben ser iguales en el punto z sub 0. Por lo tanto, primero la función debe estar definida, debe existir el límite y el límite y el valor de la función deben ser iguales, ¿no? Entonces, ese es el concepto de función continua. Entonces, las operaciones de suma, claro, como función continua está relacionada con un límite, pues se trasladan directamente las propiedades de los límites a las funciones continuas. Suma, resta, multiplicación y división de funciones continuas es nuevamente una función continua, ¿no? Por lo tanto, los polinomios son funciones continuas, ¿no? Y por supuesto que este es uno de los casos más importantes, ¿no? Los polinomios. Después lo veremos con más detalle. Pero bueno, hay análisis de funciones, como esta función que está definida por dos fórmulas, vamos a decirlo de alguna manera, cuando z es distinto de 1 y cuando z igual a 1. Si z es distinto de 1 es un cociente. Entonces la pregunta es si existe el límite cuando z tiende a 1. Y luego ver si coincide con el valor de la función, que es en z igual a 1, 3. Bueno, para calcular el límite simplificamos, aquí está, después de factorizar, y nos queda que el límite vale 2. Bueno, ya el límite existe, vale 2. Y la pregunta, ¿cuánto vale la función en 1? Bueno, la función 1, según esta fórmula, vale 3. Como vemos, el límite y el valor de la función no son iguales. Por lo tanto, esta función no es continua en ese punto. La función no es continua. Pero se puede redefinir la función para que sea continua, simplemente cambiando el valor de la función en z igual a 1. Cuando eso se puede hacer, se dice que la función tiene una discontinuidad evitable o removible. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que una función puede ser discontinua, pero puede ser evitable. Si no se puede evitar, pues se dice que es esencial la discontinuidad. Si una función no es continua, se llama discontinua, bueno, igual que en variable real, como ustedes ya han estudiado anteriormente. Entonces, una lista aquí de ejercicios que si son polinomios, límites para que practiquen, y unas funciones para que analicen si la función es continua, dónde es discontinua y qué tipo de discontinuidad tiene. Ya saben, si se puede evitar, o sea, si podemos redefinir la función para que sea continua, si el límite existe, por supuesto, entonces es evitable. Si no, es esencial. Y en esta guía, con estos ejercicios, quedan para que ustedes lo resuelvan y por supuesto también aquí en los capítulos del demisil están repetidos otra vez, ¿no? Después vienen derivadas, pero al final en la parte de ejercicio hay cálculo de límites y demostrar que la función es continua. Por lo tanto, recomendamos hacer esto que ya dijimos en la clase pasada, que era parte de la práctica, ¿no? Hacer dos ejercicios del capítulo del demisil y del Wunsch.
Este libro de Wunsch es muy importante, ya le dijimos que pues lo van a utilizar también en Mate 2. Entonces, al Wow, wow, espera, ¿cómo? ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ya se patine! ¡El animal! bien, se nos fue internet y nos tenían incomunicados, pero bueno, ya más o menos habíamos explicado lo que nos interesaba de la clase de hoy. Decíamos que en la clase de hoy vimos límite y continuidad y mañana veremos derivada. O sea que el que quiera adelantar puede ir estudiando el concepto de derivada de una función de variable compleja, que es exactamente el mismo concepto de derivada, ¿no? Fíjense que vamos por el mismo orden. Funciones, límite, continuidad, derivadas, después vendrían integrales, series, que se lo verán ustedes en Mate 2. Nosotros llegaremos solamente hasta derivadas en este semestre. Bueno, entonces en la clase de mañana explicaremos con detalle el concepto de derivada y además el concepto de función analítica, que sí es nuevo en variable compleja. Bueno, nuevo no, sino que tiene propiedades diferentes. Bueno, pero de momento, para ir no tan rápido, pues traten de analizar, de calcular los límites y analizar las funciones continuas que hay aquí al final de estos capítulos y de las que están en la guía, ¿no? Sobre todo en la guía esta que le subí por Telegram, estos límites y estas funciones, vamos a analizar su continuidad y, bueno, calcular los límites. En definitiva, para analizar la continuidad hace falta calcular el límite, ¿no? Entonces, precisemos bien el concepto. Para que una función sea continua,
debe estar definida en el punto, debe tener límite en el punto y además el límite de la función en el punto tiene que ser igual al valor de la función en el punto. Lo que hacemos normalmente cuando calculamos límite, lo primero es analizar si es posible que el límite sea igual al valor de la función. Eso lo hacemos, por ejemplo, con los polinomios. O sea, que hacemos la evaluación directa, ¿no? Aquí lo que primero que hacemos es decir, bueno, este límite cómo se calcula evaluando la función, pero realmente eso es si la función es continua. Por ejemplo, aquí yo en determinado, entonces hace falta hacer otras cosas diferentes. Si la función fuera continua, pues entonces simplemente, pues como en este caso, en el primero, que es un polinomio, se evalúa directamente, se obtiene que el límite es el valor de la función en el punto. ¿Ok? Bueno, eso ustedes lo conocen, simplemente un recordatorio y aquí no hay nada nuevo sobre límite y continuidad. Lo dejamos entonces para que ustedes hagan los ejercicios de la guía y estamos pendientes por el chat de Telegram para mañana pasar a las derivadas. Ahí sí vamos a ir con más calma, ¿no? Cuando entremos en las derivadas. ¿Ok? Bien. Entonces nos despedimos por hoy, pero seguimos pendientes del chat de Telegram.